Muchas gracias por continuar con ATV Noticias Emisión Meridiano. Nos acompaña en nuestro estudio Miguel Baires, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciguatepeque, con el que conversaremos por estos 20 minutos sobre las expectativas para este año 2023 del sector empresarial en nuestra ciudad. Miguel, bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos, tomando como punto de partida que pues es una era moderna, es una era rodeada de muchos elementos tecnológicos que contribuyen notablemente para el crecimiento de las empresas y que literalmente va de la mano. Correcto. Primeramente, muy buenas tardes a usted, Carlos, y a todos los amables clientes de Altiplano TV. Realmente, pues, muy honrados con la invitación que nos hicieron por el día de hoy para hablar de esos temas que acaba de introducir usted, muy interesantes, sobre todo para el sector privado de la ciudad. En ese primer punto que menciona usted, definitivamente la pandemia del COVID-19 pues, nos ha obligado a todos, tanto sector gubernamental como sector privado, a tener un tema de aceleración en cuanto a la inserción de la utilización de los medios digitales o las nuevas tecnologías que tenemos en el mundo. Hoy en día estamos pudiendo desarrollar reuniones de negocios con otras partes del mundo con la facilidad que nos brinda la tecnología, con haciendo videollamadas, que todas estas plataformas que surgieron a raíz de la misma pandemia y que nos ha obligado a dar ese salto cualitativo también, ¿verdad? Nosotros aquí en Honduras, obligándonos también a pues, modernizarnos y estar a la par de las nuevas tendencias mundiales. Yo creo que eso, en lugar de verlo como un reto, una desventaja, hay que verlo como una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad. Y también estamos llamados, pues, a los que estamos de alguna forma ostentando la representación gremial del sector privado, lograr facilitar esas herramientas, sobre todo para los micro y los pequeños empresarios. Ahora, ¿cómo la nueva Cámara de Comercio e Industria de Ciguatepeque, y lo digo la nueva Cámara, porque en años anteriores, yo debo aceptarlo, he sido un crítico muy constante de la inactividad que se ha tenido, puesto que pues afortunadamente he tenido la experiencia de estar con cámaras de Tegucigalpa o la Cámara de Cortés en múltiples eventos, ya sea coberturas periodísticas, etcétera. Y remontaba a la de Ciguatepeque y yo miraba una inactividad. No con el afán de desacreditar el trabajo de nadie tampoco. Una crítica constructiva. Exactamente, pero cómo esta nueva Cámara de Comercio e Industria de Ciguatepeque ve un cúmulo de oportunidades en el centro de las Américas, porque Ciguatepeque en definitiva considero que es un terreno prácticamente virgen en muchos aspectos y hay muchísimas oportunidades que se puedan generar. Definitivamente. Fíjese que, bueno, surge a raíz de, como dice usted, de esa misma necesidad de querer un cambio, no solamente nosotros como junta directiva nueva, sino también con el deseo grande que tenía en ese momento todo el sector privado de la ciudad y que en este caso, pues, en esta representación, como les mencionaba al inicio, vieron una oportunidad de generar esa dinámica y ese cambio positivo para la Cámara. Y fíjese qué interesante, así como lo mencionaba usted de la Cámara de Cortés y de Tegucigalpa, que han sido un referente muy importante para nosotros en cuanto a esta dinámica de cambio, también pues nos dimos la tarea de que las primeras acciones que tuvimos como junta directiva el año pasado fue realizar esos acercamientos. Tuvimos giras para conocer el trabajo que estaban desarrollando la Cámara de Cortés, la Cámara de Choloma, que son muy fuertes en cuanto a temas de industria y del sector textil sobre todo, y otras cámaras también como una Cámara de Tegucigalpa que se dedica mucho al servicio gremial y también la Cámara del Sur que estaba teniendo experiencias muy buenas, sobre todo con el impulso que están teniendo estas zonas especiales de desarrollo económico, las sedes famosas. Entonces eso nos abrió un panorama también de que había muchas otras oportunidades y una gama de servicios que se ponía a poner a la disposición de los mismos agremiados de Ciguatepeque para generar inversión aquí mismo local y también atraer inversión nacional y extranjera. Entonces hemos dado los primeros pasos en 2022 sentando las bases, me parece a mí, de cómo se puede ir adecuando la organización interna de la Cámara para un mejor funcionamiento, una mejor atención al agremiado, para empezar con, como les digo, con una base muy sólida que permita ahora sí salir fuera de Ciguatepeque y decir estamos listos. Pero primero había que ordenar la casa, había que tomar algunas decisiones que iban a generar un shock y un cambio importante en la Cámara de Comercio y eso ha sido como un resumen para 2022, además de otros pasos importantes en las firmas de convenios de colaboración con otras instituciones o sectores del país que vienen a darle un impulso o un fortalecimiento institucional muy importante a la Cámara de Comercio, sobre todo en el ámbito investigativo y en el ámbito de desarrollo de oportunidades de negocio, como mencionaba usted. Porque es importante que el MIPYME, o sea, el micro, el pequeño y el mediano empresario entiendan que es imperativo de repente involucrarse
o llevar de la mano de sus empresas, de sus pequeños emprendimientos, un control, un reglamento, una legalización, que de alguna u otra manera esto pues es prácticamente la llave para volver más sólido su iniciativa comercial. Definitivamente, yo diría que ese es uno de los mayores retos que tiene la Cámara de Comercio de aquí en adelante, y es el hecho de poder fomentar que las empresas se formalicen, sobre todo en el sector micro y pequeño empresario, donde vemos que la parte informal es muy grande y eso limita sobre todo las oportunidades de crecimiento del negocio. Pueden haber iniciativas muy buenas o emprendedurismos muy buenos con un enorme potencial de crecimiento y de impacto en la economía, no solo local, sino también nacional, o hasta, por qué no decirlo, extranjero, y llegar a niveles de exportación a otros mercados internacionales, pero muchas veces no están en ese camino debido a la misma informalidad, a no tener procesos bien definidos a lo interno, a una organización contable financiera, que muchas veces pues, nosotros como Cámara de Comercio hacemos ese esfuerzo también para capacitarles e irlos orientando a mejorar en esos aspectos. Pero algo muy importante es el tema de la legalidad, porque sabemos que eso nos limita de alguna forma a poder acceder a buenos recursos o buenas condiciones de financiamiento en el mercado financiero que permitan impulsar justamente esas iniciativas de negocio. Yo creo que el tema de lograr formalizar todas estas empresas es un reto enorme que tenemos, no solo como Cámara de Comercio de Ciguatepeque, sino a nivel de país, porque es una dinámica que se ha dado, y sobre todo también, y traigo en colación lo de la pandemia del COVID-19, porque la misma pandemia, por necesidad, obligó a muchos hondureños, y no es la excepción para el caso de muchos ciguatepequenses, a poder emprender iniciativas de negocio para poder de alguna forma tener algo con que subsistir. Entonces, y quedarse bajo el manto de la ilegalidad. Es ¿verdad? correcto, pero esa informalidad, que sabemos que fue por la misma premura de cómo surgían estas iniciativas de negocio de pandemia, lo que queremos es que se logren consolidar, que no queden... La informalidad, que se logren consolidar, para que no solamente sean emprendimientos de supervivencia, sino que también generen en ese mismo proceso de consolidación oportunidades de empleo aquí de manera local, y obviamente una mejor dinámica de nuestra economía que permita decir que estamos obteniendo crecimiento económico y, por supuesto, mejores ingresos o ganancias para estos emprendedores que pues, tuvieron a bien aceptar ese reto de impulsar sus negocios. Recientemente fuimos testigos de la firma de un importante convenio con la Agencia de Regulación Sanitaria en la ciudad de Ciguatepeque, y esto pues en alguna medida es un paso más, porque ya que el emprendedor que se dedica a un rubro que necesita una regulación sanitaria ya no tiene que ir a hacer esos trámites a la ciudad capital, que probablemente era un trámite más engorroso. Esto significa un enorme avance en la nueva Cámara de Comercio de Ciguatepeque. Totalmente. Fíjese que eso va en consonancia, Carlos, con la iniciativa que tenemos nosotros como Junta Directiva de poder realizar mayores simplificaciones administrativas, o sea, facilitarle la vida al empresario, ya sea grande, mediano, pequeño o micro, que no sea una excusa decir que la tramitología o la burocracia del gobierno nos impida estar en orden y nos impide de alguna forma también pues, aprovechar algunas oportunidades de negocio que van surgiendo en el camino. Entonces, con esa misma iniciativa o idea, la Junta Directiva pues, trabajó en equipo para lograr este convenio con la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, donde tenemos una oficina de atención regional, no solamente para los empresarios de aquí de Ciguatepeque, sino también para los empresarios que puedan estar en el sector del lago de Yojoa, en el departamento de Titibucá, de La Paz y de todo el departamento de Comayagua, por lo cual también de alguna forma eso beneficia porque genera un flujo, ¿verdad?, de visitantes a nuestra ciudad que de alguna forma van a tener una derrama económica pues, importante cuando nos visiten. Eso por un lado, y lo otro es que fomentamos el formalismo, fomentamos que estén todos los permisos en regla, sobre todo aquellos rubros que tienen que ver con temas sanitarios o de sanidad pública, como ser restaurantes de toda índole, desde procesadoras de alimentos. Por ejemplo, alguien si tiene un emprendimiento que vende tajaditas de plátano, es un producto que va a necesitar eventualmente su registro sanitario para poder vender en un supermercado. Entonces se lo van a pedir, lo va a poder hacer aquí en Ciguatepeque. Tema de hoteles, se los pide también, laboratorios clínicos, hospitales y clínicas privadas. Carnicerías. Carnicerías también. Entonces, al final, ¿cuál es la idea de este convenio con el ARSA? Facilitarle la vida a los empresarios, y aquí me gustaría hacer una importante aclaración, que no es buscar que el ARSA ande de alguna forma de inquisidores buscando la manera de multar a los que no estén en orden. No. Sino de ponerlo en orden. Y fuimos claros con la comisionado Salinas del ARSA, en el sentido que diera la oportunidad de ordenarse a todos aquellos que de repente
pues no tenían el conocimiento, porque tampoco estas agencias gubernamentales deben ir con el son de estar fiscalizando y querer ir a multar, sino que dé la oportunidad de capacitarlos, de que aprendan, de que se informen cómo son los procesos, facilitarles el tema de acceso a esos permisos o certificaciones, y una vez que ya esté todo ese componente cumplido, ahí sí poder exigir entonces que de ahí para adelante se cumplan paulatinamente o en el tiempo, ¿verdad? El cumplimiento de todas esas normas sanitarias. Muchos microempresarios, el temor número uno a lo que, o principalmente por el que deciden no dar ese paso, que es sumamente importante por múltiples aspectos, es el tema tributario. Al tema tributario es el principal talón de Aquiles, al que le tienen miedo, incluso al que muchos, porque estamos acostumbrados también, desafortunadamente, en una sociedad con una cultura que tiene bien enraizado el tema de la evasión fiscal, que al final de cuentas a quien le hace daño es al desarrollo del país. Totalmente. Yo diría que también el aspecto fiscal es un punto muy sensitivo siempre cuando hablamos de fomento de negocios en el país. Y bueno, habrá muchas razones. Una de ellas es el propio tema de la corrupción, por ejemplo. El famoso decir yo no pago porque se lo roban. Pero al final, como bien mencionó usted, Carlos, viene a traducirse en una limitante, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo que pueda tener nuestro país como tal. Entonces ahí siempre es de ir perdiendo el miedo y de saber cuáles son los beneficios o salidas que nos brinda el mismo código tributario. Por ejemplo, cuando uno hace donaciones o cuando uno no alcanza los niveles mínimos de la base exenta, entonces uno dice, no pago impuestos, solamente hago una declaración que va en cero. Pero muchas veces el desconocimiento, la informalidad o el miedo que puede surgir en la Vox Populi de decir de la desinformación, entonces nos hace tener ese temor que muchas veces pues, no es sustentado en algo real. Entonces, por eso es importante siempre brindar las capacitaciones, que los empresarios sepan las maneras de cómo pueden, dentro de la ley, de alguna forma evitar el pago de impuestos, pero siempre cumpliendo base al código tributario. ¿Y por qué es importante eso? Porque uno, usted está en orden, nadie le va a ir a cerrar su negocio o va a estar usted con miedo que andan del SAR aquí y cerremos las cortinas por hoy porque andan ahí inspeccionando, va a estar trabajando sin ningún temor y va a estar con un total cumplimiento que a la larga también le va a permitir de alguna manera poder acceder a mejores oportunidades de negocio en el futuro. Miguel, hablemos de los polos de desarrollo que Ciguatepeque posee, una ciudad con muchísimos privilegios, con una ubicación geográfica envidiable. Creo que cualquier ciudad de Honduras quisiera tener nuestra ubicación geográfica. Sin embargo, la visión no ha sido la mejor en el tema de los tomadores de decisiones, que son los encargados de impulsar esas políticas públicas económicas inclusivas. Pero como no estamos aquí para hablar de lo malo, porque ya estamos como que muy cansados de siempre estar hablando de lo negativo, de la corrupción, de los trámites engorrosos, de la alta burocracia, de la falta de oportunidades, de la falta de espacios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos principales polos de desarrollo que cuenta nuestra ciudad y que naturalmente estamos obligados a irlas desarrollando, obviamente con el acompañamiento integral de todos los sectores y los actores? Ok. Respecto a ello, pues ya hay algunas bases muy importantes que son estudios referentes en cuanto a cómo se puede aprovechar la zona de influencia del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Eso les le podré decir yo que es una información muy interesante que está ahí, pero que de repente nos hace falta tener un mayor nivel de diálogo con las autoridades pertinentes, en el sentido que todos comencemos a remar para el mismo lado. Ese es uno de los retos que tenemos, el hecho de poder ir promoviendo de mayor forma ese diálogo, que sea un diálogo honesto, sincero, transparente, en aras de buscar los mejores intereses para el municipio de Ciguatepeque. Porque ya hay unos estudios que nos indican a nosotros cuáles son los mayores potenciales que tenemos como ciudad. Hablamos, por ejemplo, de un hub logístico, que tiene que ver siempre como un apoyo, un servicio de apoyo para lo que es Palmerola, un tema de ciudad dormitorio, donde de repente los pasajeros de Palmerola dicen, bueno, aterrizamos en Comayagua y todo, pero sale mejor pernoctar, o los que trabajan también en las zonas más aledañas al aeropuerto, decir, las condiciones de vida son más atractivas en Ciguatepeque. ¿Por qué? Clima. Por el clima, es uno, por el tema de centros educativos que son muy buenos, de muy buena calidad, temas de centros de salud también, que tenemos un nivel de servicios de salud muy buenos en nuestra ciudad, temas de precios de alimentos, temas de ubicación geográfica, que de alguna forma siguen abonando como condiciones favorables. ¿De recursos naturales? De recursos naturales también.
tema de acceso a vivienda, el tema de seguridad, que se percibe de que aquí es un lugar un poco más tranquilo en comparación a otras ciudades del país, y eso pues también abona, ¿verdad?, en el sentido de que puede ser una ciudad dormitorio. El tema también, además del hub logístico o ciudad dormitorio, de cómo se puede ir componiendo otro tipo de servicios turísticos que complementen a lo que es Palmerola, porque sabemos que la ciudad de Comayagua se queda básicamente en lo que es el concepto colonial. Entonces, ver realmente Ciguatepeque qué más tiene para ofrecer, además de temas de agricultura y otros productos que sabemos que pueden llegar a ser exportables, siempre y cuando que se adecúen a las condiciones de lo que puede ser el transporte vía aéreo. Entonces, hay muchas situaciones ahí por explorar, el mismo turismo médico, que es otra de las cualidades que vemos que otros países cercanos como Costa Rica lo están explotando muy bien, y que aquí en Ciguatepeque hemos hablado también del potencial del mismo, por la diversidad de servicios de salud que tenemos, porque hay muchas alternativas, no solo es la medicina convencional, sino también medicina alternativa, tema de cirugías estéticas, cirugías dentales, que muchas veces, especialidades, que muchas veces ahí es donde nos hace falta como representantes gremiales o como autoridades sentarnos y decir, esta va a ser la política que va a regir esto, porque vamos a ir uniendo los actores que van a permitir formar al final una cadena de valor interesante para un turista que pueda aterrizar en Palmerola. Por ejemplo, hablábamos de ideas de cirugías dentales, de alguien, por ejemplo, que está en Miami, que le salga mucho más barato poder venir a hacer un procedimiento dental aquí en Ciguatepeque, pero que usted le ofrezca un paquete de recuperación en Tela o en otra zona de Honduras, o aquí mismo en un hotel de montaña. Entonces son ideas que hay que ir desarrollando, pero que nosotros eventualmente miramos el empuje de alguna forma por pura inercia, porque no ha existido una planificación o una visión, como mencionaba usted también, clara de parte de nuestras autoridades, donde se haya trabajado en esa línea, pero sí miramos que por la misma inercia de la presión que viene de todo lo bueno y todo lo positivo como potencial que tenemos en Ciguatepeque, de cómo vienen nuevas inversiones. Ustedes lo pueden ir observando en la CA5, cómo están construyendo nuevos centros comerciales, nuevos restaurantes, y se espera también nuevas inversiones en otros temas de infraestructura, que yo creo que también sería importante que siguieran abonando y darle seguimiento, y en el caso de las autoridades locales, pues brindar las facilidades correspondientes para decir Ciguatepeque es un lugar fértil para las inversiones. Debe cambiar entonces, para un lenguaje menos técnico de lo que me has tratado de explicar, debe de cambiar ese discurso político tradicional al que estamos acostumbrados, porque es evidente y está bien marcado el discurso político que aún predomina en el país y muy en particular en la ciudad, y que algunos efectos o algunos factores como los altos niveles de pobreza, los altos niveles de miseria, los altos niveles de ignorancia también influyen, porque estos vienen convirtiéndose en incubadoras de esa clase política de la que el país pues está prácticamente cansado y no quiere saber más. Esperaríamos creo que en este gobierno igual tienen la oportunidad, obviamente, de hacer ese cambio, si realmente les interesa el desarrollo de la ciudad, porque tú me mencionas algo muy importante en el tema de que Ciguatepeque se pueda convertir en una ciudad dormitorio. Pero si una ciudad dormitorio está sucia o patas arriba, como actualmente estamos, porque no podemos desconocer que tenemos una ciudad desordenada, altamente desordenada, y no vemos acciones concretas de parte de las autoridades del gobierno local para poder hacer ese cambio. Fíjese que esa es una inquietud que compartimos totalmente nosotros como Cámara de Comercio y también con otras organizaciones como la Cámara de Turismo, por ejemplo, con las cuales hemos tenido reuniones de trabajo, y sí se nos ha hecho llegar, digamos, un mensaje donde hay voluntad de parte de las autoridades locales de poder comenzar con ese orden, y buscan respaldo justamente en ese tipo de organizaciones, porque son decisiones que muchas veces no son fáciles y acarrean una serie de polémicas al momento de meter orden. No a todo el mundo le gusta el orden. Entonces, en ese sentido, de apostarle decididamente al orden, ¿verdad? Decididamente, y no dar un paso atrás una vez que se tome la decisión, poder acuerpar ese tipo de decisiones, porque a largo plazo va a ser mucho más beneficioso para todos, incluso para el que en un momento dado se pueda sentir afectado porque lo están quitando de la calle donde está vendiendo de forma ambulante. Entonces, si es necesario eso, de hecho hay un tema ahí de marca ciudad que han trabajado, que nos han ido socializando, que está interesante, pero que como recomendación o sugerencia nosotros decimos no promovamos todavía del todo esto, que es un muy buen trabajo. Lleva un proceso de socialización también. De socialización, y que primero, como bien mencionó usted, hay que ordenar la casa.
Va a ser bien difícil que salgamos a vender a Cihuatepeque como un destino turístico o un destino de inversiones si cuando entramos la primera impresión que estamos dando es una impresión negativa de una ciudad desordenada o sucia. Entonces yo creo que también eso es importante, hay que verlo no solamente a efecto de corto plazo, sino a largo plazo. Eso se va convirtiendo en una bomba de tiempo. El hecho de poder ir visualizando otras arterias principales de la ciudad para ir evitando un congestionamiento mayor que los que vivimos de repente por el sector oeste de la ciudad lo vivimos día a día, sobre todo en horas pico, de cómo se casi que colapsa la 21 de agosto o el Boulevard de Francisco Morazán. Entonces ir pensando en un proyecto de ciudad que de alguna forma pues lo podría liderar el gobierno que esté de turno, pero que existe un compromiso real de que se va a respetar, ¿verdad? Porque es una decisión de ciudad y planificación a futuro de ciudad. Entonces también esos son otros aspectos sumamente importantes que vienen a generar mayor certidumbre y mayor seguridad jurídica para cualquier inversionista, ya sea local, nacional o extranjero. Sí, porque no es fácil querer ordenar la casa, más cuando es prácticamente una herencia de muchísimos gobiernos anteriores. Sí. Porque yo me puedo preguntar, ¿cómo es posible que en gobiernos anteriores se hayan otorgado permisos de construcción a grandes obras de infraestructura que no tienen un estacionamiento diseñado para tal fin comercial? Vemos una calle 21 de agosto colapsada y uno se pregunta, bueno, ¿por qué otorgaron permisos de construcción o por qué les dieron la autorización para poder desarrollar su empresa en esta área? Entonces vemos que hay demasiadas aristas y en este momento se ha estado trabajando más en apagar fuegos. Y apagar fuegos, en definitiva, conlleva de severas consecuencias, porque no todo el mundo está a favor del desarrollo de la colectividad. Cuando hay un empresario egoísta, no le interesa realmente el bienestar colectivo. Definitivamente. Y bueno, yo creo que también es difícil, ¿verdad?, que todos pensemos de la misma manera. Dios en su sabiduría pues nos dio la manera de pensar individualmente a cada quien, pero sí debemos de tener ese sentido de responsabilidad y de conciencia sobre todo, para poder decir, ok, yo tengo mis intereses individuales, pero también soy consciente de que hay intereses colectivos, como dice usted, ¿verdad? Y poder ceder un poco para el beneficio común. Yo creo que eso también hay que verlo, no ser un empresario tan voraz o tan avariento de solo pensar en los intereses propios, sin siquiera poner un poco de pensamiento o conciencia en el futuro de la ciudad. Porque aquí tenemos enormes retos. No solo es el tema, por ejemplo, que hablamos ahorita de viabilidad y transporte, es tema de desechos sólidos también. Hay algo muy importante que trabajar ahí como ciudad, en el tema de manejo de desechos sólidos, en tema de tratamiento de aguas residuales, que están contaminando nuestros ríos y que también eso es una bomba de tiempo, que ya estamos comenzando a percibir las primeras consecuencias y que yo creo que igual de forma decidida las autoridades tienen que entrarle a estos temas y que en general la población y el sector privado pues puedan respaldarlas, porque cualquier iniciativa que sea buena para Cihuatepeque yo creo que estamos llamados como buenos ciudadanos a apoyarla, ¿verdad? Sin estar viendo tintes políticos y los políticos de turno sin estar jugando a la calculadora política, que muchas veces lo hacen también, ¿verdad? Que utilizan algunas decisiones de estas que puedan tener algún grado de polémica para poder atizar a quien esté de turno o sacar ventaja política. Entonces, tratar en la manera de lo posible de evitar esas situaciones y, como les digo, siendo empresarios responsables y ciudadanos conscientes también de que Cihuatepeque es de nosotros y es la ciudad que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces ir pensando mucho más allá a futuro, tener esa visión a largo plazo y no solamente estar pensando al día de hoy o mañana. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este corto espacio, muy interesante la conversación. Esperamos pues que no sea obviamente ni la primera ni la última vez que nos acompañe. Muchas gracias, Carlos, gracias a ustedes y al gran equipo de Altiplano TV, muy a gusto en esta casa televisiva y bueno, ya saben, para servirles siempre. Bueno, hacemos una breve pausa comercial, regresamos con más información.